Muy buenos días, mis hermanos. No se sienten, más bien pongámonos de pie y abramos nuestras Biblias, mis hermanos, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Carta a los Filipenses en el capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 5 al verso 8. Carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 5 al verso 8. Y leo en favor de toda la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor respalde su palabra. Puede sentarse, mis hermanos. En esta mañana el Señor nos regala un maravilloso mensaje, el cual ha sido y es de grande bendición para mi vida. Y estoy plenamente convencido que también lo será para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. El título de este mensaje es morir al yo, mis hermanos. Algo tan necesario, mis hermanos. Algo tan importante en la vida de todo hombre o mujer que ha conocido a Cristo, mis hermanos. Algo tan necesario en todo hombre o mujer que ha recibido el don del Espíritu Santo, mis hermanos. Algo tan necesario en todo hombre o mujer que aspira a pasar una eternidad con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, a pasar una eternidad al lado del Padre, mis hermanos. Porque es que no es solamente la salvación, la cual cada uno de nosotros la recibimos desde el momento en que reconocimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Desde el momento en que creímos en Él, creímos que Él es el Hijo de Dios y que Él vino, como lo dice el versículo, a la tierra en forma de hombre, precisamente a salvarnos de esa condenación, mis hermanos. En ese momento, mis hermanos, recibimos la salvación. Algo que no merecíamos porque nuestras obras antes de conocer a Dios eran malas, mis hermanos. Eran perversas, mis hermanos. Eran diabólicas, mis hermanos, como lo expresa la palabra del Señor. Pero no solamente basta con recibir la salvación. De allí en adelante empieza un proceso que se llama santificación. Un proceso en el cual el Señor, a través de su Santo Espíritu, va a empezar a transformar nuestras vidas, mis hermanos. Va a empezar a esculpir nuestro yo interior, mis hermanos. Porque ese viejo hombre cargado de vicios, cargado de pecado, que estaba dañado, tuvo que ser reseteado cuando recibimos el Espíritu Santo. Y tiene que ser cambiado y transformado. Ese viejo de hombre, como lo cantábamos ahorita, es necesario que muera, mis hermanos. Es necesario que muera para poder agradar a Dios. Es necesario que muera para poder ver a nuestro amado Padre Celestial. Porque la misma palabra nos dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor, mis hermanos. Y es necesario que ese yo muera, mis hermanos, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos, mis hermanos. Leemos en este pasaje que Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese acto de amor nos trajo perdón de pecado, salvación, vida eterna, reconciliación con Dios. Porque nuestros pecados nos hacían enemigos de Dios. Permanecer en una condición de pecado nos hace enemigos de Dios.
Tenemos que entender que el pecado es algo que nos aleja y nos separa de Dios. Pero cuando tomamos este versículo y lo relacionamos con el mensaje que es morir al yo, no quiere decir que Jesucristo necesitara morir al yo. Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo es santo, es puro, es limpio y que no hay pecado en Él, mis hermanos. ¿Qué estamos viendo ahí? Que Él renuncia a su posición como Dios allá en el cielo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, para mostrarnos, para enseñarnos que en esta condición de hombres que nosotros tenemos, podemos alcanzar la salvación, podemos reconciliarnos con Dios, porque es que lo vemos muchas veces como algo imposible, pero Jesucristo nos demuestra todo lo contrario, no es imposible. Y mucho más aún cuando no lo estamos haciendo nosotros solos, mis hermanos. Recordemos que cuando reconozco a Cristo como mi Señor y mi Salvador, lo acepto, me arrepiento de mis pecados y me aparto de ellos, el Señor envía a su Santo Espíritu a morar en cada uno de nosotros, el cual es nuestro maestro, es nuestro guía y es el que va a esculpirnos, es el que va a quitar todo aquello que necesita ser quitado, es el que va a hacer que todo aquello que nos ha separado de Dios muera en nosotros, mis hermanos. Por eso es necesario que ese viejo yo, ese viejo hombre muera, mis hermanos. Es necesario morir a todo lo que antes éramos, a todo lo que antes practicábamos, a todos nuestros deseos que eran pecaminosos. Es necesario que todas esas cosas mueran, mis hermanos. Porque fueron cosas que nos mantuvieron alejados y separados de Dios por mucho tiempo. Pero gracias al Señor que se acercó a nosotros, porque Él nos amó primero. No fuimos nosotros los que dimos el primer paso. Antes, por el contrario, nosotros estábamos cómodos en nuestros deleites y pecados. Qué ignorantes éramos. No sabíamos que estábamos caminando hacia la perdición. No sabíamos que andábamos caminando en una cuerda floja que si hubiésemos muerto en esas condiciones hoy, estaríamos en el mismísimo infierno, mis hermanos. Pero gracias al amor de Dios que entrega la vida de su Hijo y que Jesucristo viene a morir por nosotros, hoy somos libertados de esa condenación. Hoy tenemos acceso directo al Padre. Es algo valioso que en la antigüedad ningún hombre tenía ese don de tener un acceso 24/7 al Padre. Solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Y en unas condiciones de santidad que si no las cumplía, allí mismo moría, mis hermanos. Pero hoy en día Jesucristo con su muerte rompe ese velo que nos separaba de Dios. Rompe ese velo que nos mantenía alejados de Dios y nos da un acceso directo al Padre, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Solamente a través de Jesucristo podemos llegar al Padre libre y espontáneamente. No necesitamos aprendernos una oración para llegar al Padre. Solo tienes que hablarle, creer que Él te está escuchando, creer que Él es, creer que solamente Él te puede ayudar en esa situación que estés viviendo, atravesando. Solamente Él nos podrá sacar de ese pozo de la desesperación. En la actualidad, el hombre común solo busca satisfacer su propio ego, solo busca reconocimiento, solo busca aceptación, solo busca dinero, solo busca fama y prestigio, cosas que el mundo le va a dar, pero se olvida de que estas cosas no sirven absolutamente para nada si el amor de Dios no gobierna su corazón. Es impresionante cómo las personas gastan, desperdician, por decirlo así, tanto tiempo en las redes sociales buscando un me gusta, buscando un like, aún de personas que ni siquiera conocen. Cuando lo que debemos preocuparnos es por buscar el reconocimiento y la aceptación de nuestro Señor. ¿Y eso cómo se consigue, mis hermanos? Llevando una vida en obediencia, llevando una vida en santidad. Vemos cómo tristemente muchas personas se frustran cuando subieron algo a las redes y fueron poquitos los me gusta o los likes que le dieron.
O sea, cómo causa una frustración en las personas, lo cual demuestra el gran vacío que hay en el corazón del hombre, pero en el corazón del hombre natural, el corazón del hombre que no ha conocido a Dios, el corazón del hombre que no tiene a Dios en su corazón, porque cuando Dios ya ocupa un lugar en nuestros corazones, mis hermanos, nada nos hace cambiar, ninguna dificultad, ningún problema, absolutamente nada. Ya no buscamos la aprobación del mundo, sino nos esforzamos por buscar la aprobación de Dios. Ese debe ser siempre nuestro norte, ese debe ser siempre nuestra dirección. Estar aprobados por Dios siempre, mis hermanos. Y ese es el motivo de este mensaje, mostrarnos cuán importante es morir a ese yo, para que podamos ser aceptos por Dios, para que podamos disfrutar de esas moradas celestiales que nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo fue a preparar para todos y cada uno de nosotros, porque nos espera una eternidad, mis hermanos. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si al final perderá su alma? Eso está en Mateo 16:26. ¿De qué le sirve al hombre ganar reconocimiento, dinero, fama y prestigio si al final irá a parar a la condenación eterna, irá a parar al fuego que nunca se apaga? ¿De qué le sirve al hombre vivir 100 años bien vividos, sin problemas, sin dificultades? Lo tuvo todo, lo tuvo dinero, fama, prestigio. ¿De qué le sirve si al final va a pasar una eternidad? ¿Qué son 100 años comparados con una eternidad, mis hermanos? Absolutamente de nada. Por eso el hombre se ha centrado en cosas que al final no le van a servir de nada. Lo acabamos de ver ahorita en Mateo 16:26. Vayamos ahora a otro versículo, en Primera de Juan 2, del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. En esta primera parte del versículo nos muestra que hay una enemistad entre Dios y el mundo. No porque Dios quiera enemistarse con el mundo, es todo lo contrario. Somos nosotros que por nuestra actitud pecaminosa nos separamos de Dios, nos enemistamos con Dios porque no queremos las cosas de Dios. Y aquí Él nos está recordando que no amemos el mundo, porque si amamos al mundo, estamos demostrando que el amor de Dios no es el que gobierna nuestros corazones. Y si el amor de Dios no es el que gobierna nuestros corazones, seremos como la iglesia de la Odisea, que decía ser rico, pero no se daban cuenta que son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, mis hermanos. Y eso éramos nosotros cuando el amor de Dios no reinaba en nuestros corazones. Nos afanamos mucho por las riquezas, esas no van a servir de nada. Nos afanamos mucho por el dinero, eso no va a servir de nada. Porque no estoy diciendo que el dinero sea malo. Lo malo es poner el amor en el dinero. La misma Biblia lo condena. Dice que el que ama el dinero no se saciará de él. Mire qué maldición tan grande hay, mis hermanos. Y el que ama el mucho tener no se saciará, mis hermanos. Hay una maldición para aquel que ama el dinero, que pone sus ojos en el dinero y no pone los ojos en las cosas de arriba. No pone su corazón en las cosas del Señor. La misma Biblia nos muestra que no hay nada de malo en amarnos a nosotros mismos. Eso está en nuestra naturaleza. Y lo podemos ver en dos versículos. Vayamos al primero, Mateo 22, del 36 al 39. Mateo 22, del 36 al 39. Aquí en este pasaje, un fariseo se acerca a Jesús y le hace una pregunta en el 36 y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante:
amarás a tu prójimo como a ti mismo, mis hermanos. Entonces vemos que la misma Biblia nos muestra que no hay nada de malo en amarnos a nosotros mismos, mis hermanos. De hecho, hay otro versículo que también nos lo muestra y está en Efesios 5, 28. Vayamos allá. Efesios 5, 28. Dice la palabra del Señor. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La Biblia nos manda que tenemos que amarnos nosotros mismos. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? El problema es llevar esto a los extremos, que es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día. Cuando llevamos el amarnos a nosotros mismos en nuestras propias fuerzas, caemos en unos extremos totalmente peligrosos que a Dios no le agrada, mis hermanos. Porque cuando la Biblia dice que nos amemos nosotros mismos es en la forma en que el mismo Espíritu Santo de Dios nos los muestre, la misma en que el mismo Espíritu Santo de Dios nos guíe, mis hermanos. Cuando el hombre natural cae al extremo de amarse a sí mismo, cae en problemas de altivez, cae en orgullo, cae en egoísmo, cae en avaricia, cae en vanagloria, cae en soberbia. Cuando llegamos al extremo, el amarnos a nosotros mismos, nos volvemos, como lo dice, vayamos buscando, 2 Timoteo 3 del 1 al 4, nos volvemos amadores de sí mismos, crueles, implacables, intemperantes, traidores, que es lo que actualmente estamos viendo, mis hermanos. Y vayamos allá, 2 Timoteo, del capítulo 3, del 1 al 4, dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí está hablando de estos tiempos, mis hermanos. Estos son los postreros días, los cuales nos tiene que alertar, mis hermanos, porque en los postreros días se dará el arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo vendrá por su iglesia. En los postreros días el Señor vendrá por segunda vez. Estamos en esos tiempos y mire que en el versículo 2 nos lo demuestra, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Hoy en día hay tanta maldad, no entendemos cómo está el corazón del hombre tan corrompido, porque no hay afecto natural en ello. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y en el 5 le da un consejo al joven Timoteo, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y acabamos de ver una larga lista, mis hermanos. No nos queda duda que estamos en esos postreros días, mis hermanos. Y que llegamos a esta condición cuando llegamos a un nivel extremo, el amarnos a nosotros mismos. El hombre solo busca satisfacerse a sí mismo, solo busca darle rienda suelta a sus deleites pecaminosos y pasajeros, que se ha olvidado absolutamente de su prójimo, olvidando el segundo mandamiento que Dios nos dio. El segundo gran mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para evitar nosotros caer en estos extremos o en estas condiciones que le acabé de mencionar, como altivez, orgullo, egoísmo, avaricia, vanagloria, es necesario, mis hermanos, es necesario morir a ese viejo hombre que está dañado, a ese viejo hombre que está viciado, a ese viejo hombre que está corrompido, mis hermanos. Y es necesario que lo hagamos, pero que lo hagamos del todo, no a media. Porque muchos hemos dado pasos, pero aún necesitamos morir y renunciar a muchas cosas que no lo hemos hecho, mis hermanos. Y me incluyo también, porque todavía hay cosas en mí que necesitan morir, mis hermanos.
y que necesitamos, primero que todo, reconocerlo delante de Dios, presentárselo a Él, y Él nos mostrará el camino para morir a todas esas cosas, mis hermanos. Necesitamos también entregar por completo nuestra vida a Jesucristo y permitir que el Santo Espíritu de Dios nos moldee para alcanzar la estatura del varón perfecto que el Señor quiere que seamos, mis hermanos. De todo esto lo que hemos hablado aquí nos muestra con claridad por qué es necesario morir a ese yo, mis hermanos. Yo creo que no nos debe quedar duda, mas sin embargo, necesitamos morir al yo. Y surge una pregunta, ¿por qué debemos morir al yo? Y lo vamos a ver bíblicamente. Vayamos primeramente a Mateo 16, 24. Y es la primera causa por la cual tenemos que morir al yo. Porque nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo nos los pide, mis hermanos. Vayamos a ese pasaje de Mateo 16, 24. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso le da toda la validez del caso. Mateo 16, 24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quién les dijo? A sus discípulos. Aquí este pasaje, nuestro Señor Jesucristo nos lo está diciendo también a nosotros, mis hermanos. Porque nosotros somos sus discípulos, mis hermanos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, mis hermanos, y tome su cruz y sígame. Ahí está el mandamiento, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos lo está pidiendo. Si quieres seguirme, tienes que renunciar, tienes que morir a ese viejo hombre, tienes que morir a todas esas prácticas de pecado que te han mantenido alejado de mí, que te han mantenido separado de mí. Eso es lo que quiere decir cuando dice niéguese a sí mismo. Porque recordemos que el hombre natural sin Dios no produce nada bueno. Como nos lo enseña la palabra, la sabiduría del hombre natural es perversa, es animal y es diabólica. ¿Qué podíamos darle a Dios cuando Él no era el que gobernaba nuestros corazones? Nada bueno, mis hermanos. De hecho, en Isaías hay un pasaje donde habla que las obras del hombre natural que no tiene a Dios en su corazón, de esas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Imagínense, mi hermano. ¿Qué éramos nosotros antes de conocer a Dios? Entonces, el hombre natural en sí no tiene nada que ofrecerle a Dios, no tiene nada que darle. Por eso es que Jesús nos pide que nos neguemos a nosotros mismos si de verdad queremos seguirlo. Pero termina diciendo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué dice tome su cruz, mis hermanos? Porque no es fácil. No es fácil renunciar a toda una vida de pecados en la cual nos mantuvimos durante mucho tiempo. Aún los que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, aún tenemos muchas cosas por renunciar. Yo llevo 10 años caminando en el Evangelio y aún tengo cosas por las cuales renunciar que no he podido. Pero Dios sabe que hay en mi corazón el deseo de hacerlo, porque Dios sabe que hay en mi corazón el deseo de agradarlo. Y eso es lo que debe haber en cada uno de nuestros corazones, mis hermanos. El deseo de agradar a Dios, el deseo de hacer su voluntad. Si tú tienes esa disposición en tu corazón, hermano, tenlo por seguro que Dios te va a ayudar, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a estar alertando completamente cada vez que andemos mal. Nos va a estar alertando completamente cuando le fallamos al Señor. Tenemos que estar abiertos a la voz del Espíritu Santo. Pero desafortunadamente a veces ni a la voz del Espíritu Santo escuchamos, mis hermanos. Muchos están esperando una voz audible que les susurre al oído, esto no está bien. No funciona así, mis hermanos. El Señor en su soberanía de pronto lo hará con el que Él quiera. Pero el Espíritu Santo constantemente nos habla, mis hermanos. En este lugar nos habla cada miércoles y cada domingo, con hombres y mujeres que predican la palabra de Dios,
Que no son ellos los que hablan en su nombre propio, sino Dios a través de ellos y su Santo Espíritu, mis hermanos. Entonces, ¿qué más quiere que el Señor les diga? ¿En qué momento van a decirle a Dios cuando estén delante de Él? Nunca me hablaste, nunca me dijiste nada. Dios trabaja de diferentes formas. Te puede enviar hasta una persona para darte un mensaje, darte una palabra. Pero como estás tranquilo en el pecado, tus sentidos espirituales se han cerrado, mis hermanos. Es necesario, mis hermanos. Es necesario morir a todos, mis hermanos. Es necesario. Porque la misma Biblia nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor, mis hermanos. Con Dios no puedo estar a medias. Con Dios es todo o nada, mis hermanos. Porque Él lo merece todo, mis hermanos. Él ya hizo todo por nosotros. ¿Qué más que entregó la vida de su Hijo? ¿Qué más que Jesucristo le tocó separarse del Padre durante 33 años físicamente, mas no espiritual? Porque Jesucristo siempre nos enseñó que estaban unidos espiritualmente mediante la oración diaria, mis hermanos. Y hasta en eso fallamos. ¿Será que tenemos intimidad diaria con el Señor? Revisémoslo, mis hermanos, porque Jesús nos dio ese gran ejemplo, mis hermanos. ¿Por qué también tenemos que morir al yo? Vayamos a Juan 3, del 1 al 5. Juan 3, del 1 al 5, un maravilloso mensaje que tiene como título Jesús y Nicodemo. Muchos lo conocemos. Juan 3, del 1 al 5 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era un conocedor de la ley. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire, en el lugar en que los fariseos tenían a Jesús, un maestro, un profeta más, nunca reconocieron que era el Hijo de Dios. Sin embargo, veían sus señales, porque dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, mis hermanos. ¿Qué nos está pidiendo Jesús ahí, mi hermano? Nacer de nuevo. ¿Por qué significa eso? Morir. Morir a ese viejo hombre. Morir a ese yo. Morir a ese hombre, a esas viejas prácticas de pecado, mis hermanos. Porque eso no nos dejarán ver el reino de los cielos. Ahí lo está diciendo el mismo Jesús en su palabra. No podrás ver el reino de los cielos. Jesús vendrá por su iglesia, arrebatará a aquellos que han luchado, que han permanecido. Pero si tú no renuncias a esas cosas, a esas prácticas, aquí te vas a quedar, mis hermanos. Aquí te vas a quedar, quedarás avergonzado. Porque estuviste mucho tiempo sentado en estas bancas. Y cuando Jesús vino por la iglesia, tristemente, quedarse, mis hermanos. Por no entregarle a Dios esa práctica de pecado que no he podido dejar. Entrégasela a Dios. Entrégasela al Señor para que vea cómo Él va a cambiar tu vida, cómo lo va a transformar y cómo va a abrir las puertas para que llegues a esas moradas que nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo pueda preparar, mis hermanos. Sigue diciendo, le contesta Nicodemo en el 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí vemos el razonamiento de un hombre natural. Ahí vemos el razonamiento de un hombre que no ha conocido a Cristo. Ahí vemos el razonamiento de un hombre que no ha nacido de nuevo porque no ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos lleva a entender la bendita, hermosa y preciosa palabra de Dios. Y le responde Jesús en el 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente habla de un nuevo nacimiento. Y desafortunadamente vemos en nuestra iglesia muchos hombres y mujeres que llevan años y años sentados en estas bancas y no toman la decisión de bautizarse. Entonces yo me hago una pregunta: ¿a quién le están creyendo? ¿A qué Dios han conocido? Porque si tú sabes que es necesario
para identificarte con Cristo, para mostrarle primero a tu familia que decidiste seguir a Cristo, segundo a la comunidad donde te congrega que decidiste seguir a Cristo, ¿por qué demoras este paso, mis hermanos? Porque no lo quieres. Realmente no quieres. Hay algo que te está atando al mundo, hay algo que no te está dejando dar ese paso. No has renunciado, no has muerto a lo que necesitas morir, mis hermanos. ¿Por qué también tenemos que morir a ese yo? Vayamos a Marcos 8:35. Marcos 8:35. Me gusta este pasaje porque también lo expresa nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Mire lo que nos dice nuestro Salvador aquí en este pasaje. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Paradójico. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Está hablando de un hombre natural que solo se afana por las riquezas de este mundo, que solo se afana por estar bien, solo se afana porque no le falte comida, techo, no. Busca solamente preservar su vida. Pero todo el que piensa de esta forma, sin poner los ojos en el cielo, dice, la perderá. Sigue diciendo el pasaje, y todo el que pierda su vida por causa de mí, por causa de Jesús y del Evangelio, la salvará, mis hermanos. Esta parte B tiene dos interpretaciones. Y la primera es textual. ¿Cuántos hombres de Dios no han muerto por predicar a Cristo? ¿Cuántos hombres de Dios aún en la actualidad están siendo sacrificados, como en países como África, en países como Corea del Norte, como China, por declararse abiertamente seguidores de Cristo? Eso no solamente se ha vivido en la antigüedad, lo estamos viviendo ahora, pero también espiritualmente quiere decir que necesitamos morir para vivir, mis hermanos. Pues aquí lo dice Jesucristo, y todo el que pierda su vida. ¿Cómo vamos a perder nuestra vida? Tenemos que morir espiritualmente, tenemos que morir a lo que antes éramos para realmente volver a vivir. Dice, todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará, mis hermanos. Porque eso es lo que Jesucristo vino a traernos, la salvación. Pero para eso tenemos que morir a ese viejo hombre, mis hermanos, para poder salvar de verdad nuestras vidas. No como nos han enseñado. Desafortunadamente nuestros padres también crecieron con ese chip. Estudia para que seas alguien en la vida. Pero eso no era el todo. El todo, como lo dijo Salomón, es conocer a Dios, tener temor de Dios en nuestro corazón. Ese es el todo de la vida. Conocer a Dios, tener temor de Dios en nuestro corazón, amarlo con toda nuestra fuerza. Ese es el todo de la vida, mis hermanos. De allí, lo demás, Dios lo dará solito. Lo demás llegará por añadidura. Así nos lo ha enseñado. Entonces, nos esforzamos por lo que no necesitamos, mis hermanos. No es que nos diga que no necesitamos vestido, no, eso Dios nos los dará solo, mis hermanos, porque Él es nuestro proveedor. Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, ¿por qué nos afanamos en cosas vanas que no van a servir absolutamente de nada? ¿Por qué también tenemos que morir al yo? Vayamos allá, 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Vamos a leer dos versículos, el 15 y el 17, mis hermanos. 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió. ¿Quién? Jesucristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí. Ahí nos está mandando, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, mis hermanos. Ahí nos está mandando nuestro Señor Jesucristo a morir a ese viejo hombre, a morir a todo aquello que nos ha alejado y nos ha apartado de Él. ¿Para qué? Como lo dice ahí,
y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, ya no tenemos que vivir para satisfacernos a nosotros mismos, para darle rienda suelta a nuestros deleites que de nada sirvieron, sino que vivamos para Cristo, porque Él resucitó por nosotros, mis hermanos. Pero dice en el 17, de modo que si alguno está en Cristo, no lo sabemos de memoria, pero revisémonos. ¿Realmente estamos en Cristo, mis hermanos? ¿Realmente hemos muerto a todo? Nos falta más. Pero que haya esa disposición en nuestro corazón. Porque estamos en ese proceso que se llama santificación. Y a eso Dios nos está llevando. Solo que tenemos que dejar dirigirnos por Él. Tenemos que dejar dirigirnos por el Santo Espíritu de Dios. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Solamente si morimos a ese yo que se ha forjado durante toda una vida en la cual vivimos sin Cristo, podremos ser transformados en un nuevo hombre que agrade a nuestro Padre Celestial. Es necesario renunciar a todo, mis hermanos, pero a todo lo que antes éramos, a todo lo que antes hacíamos, a todas aquellas cosas que practicamos, las cuales consciente o inconscientemente nos mantenían separados del Señor, nos mantuvieron separados del Señor, y que el fin de practicar todas esas cosas, mis hermanos, era la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual, porque recordemos que el pecado también trae muerte física, el pecado enferma. Con esto no quiere decir que todo aquel que está enfermo permanece en pecado, no malinterpreten, pero la enfermedad en sí, para una persona que permanece en pecado, es consecuencia de ello, mis hermanos. Veamos esta maravillosa verdad en Romanos 6, del 21 al 22. Romanos 6, del 21 al 22. Dice el apóstol Pablo en el 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte, mis hermanos. Ahí te está haciendo una pregunta y preguntemos nosotros mismos, ¿qué fruto hubo en aquella mala vida que vivíamos? ¿Qué fruto, qué sacamos de todo eso, mis hermanos? Muchos perdieron su hogar, muchos perdieron su familia, muchos perdieron sus empleos. Muchos se tomaban en una noche de borrachera la quincena y después no había comida para llevarle a los hijos. ¿Qué fruto hubo de todo eso? No hubo absolutamente nada, mis hermanos. Antes démosle gracias al Señor que no nos recogió cuando andábamos perdidos en esos delitos y en esos pecados. Démosle gracias porque por su misericordia hoy estamos aquí. Por su misericordia hoy estamos bajo la cobertura de Cristo. Hoy estamos bajo salvación, mis hermanos. Pero aún nos falta, mis hermanos. Todavía el camino que recorrer. Toca seguir batallando, toca seguir luchando. Y Dios sabe quién realmente está luchando. Dios sabe quién realmente está batallando, porque el verdadero cristiano es el que está luchando, mis hermanos. Porque desafortunadamente, por nuestra naturaleza, seguimos fallándole al Señor. Pero Dios sabe cuándo lo haces adrede, cuándo lo hiciste con intención. Y Dios sabe cuánto te duele el fallarle a Dios, mis hermanos. Entonces dice la Biblia en Romanos 6:21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y es que esas cosas deben avergonzarnos, mis hermanos. Deben avergonzarnos el acordar lo que nosotros antes éramos. Eso nos debe traer vergüenza a nuestras vidas. Y dice en el 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado, gloria al Señor, porque nos ha libertado del poder del pecado sobre nosotros, porque éramos esclavos del pecado. No lo reconocíamos, pero porque nos gozábamos de esos deleites, pero éramos esclavos, no podíamos salir de allí, mis hermanos. Pero ¿cómo íbamos a salir de allí si lo hacíamos en nuestra propia fuerza? ¿Cómo íbamos a salir de allí si no le dábamos la libertad al Espíritu Santo que operara en nosotros para poder luchar con esa práctica de pecado? Es que no somos nosotros, mis hermanos. Es el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Pero para que Él opere, tenemos que vivir en obediencia, tenemos que vivir en santidad.
porque cauterizamos nuestra conciencia, mis hermanos, si estamos en prácticas de pecado. El Espíritu Santo ya no emitirá las alertas, mis hermanos, ya no lo escuchamos. Entonces somos nosotros los que desviamos ese camino de transformación, de perfección que Dios quiere hacer en nosotros, que se llama santificación, y que vamos a estar en ese proceso todas nuestras vidas mientras estemos aquí en la tierra, ya sea porque muramos o ya sea porque Cristo venga por nosotros, mis hermanos. Sigue diciendo en el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, miren ese privilegio. Personas tan imperfectas como nosotros, personas que le fallamos al Señor, el Señor nos hace siervos de Dios. Dice, tiene por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, mis hermanos. La vida eterna. Y es que nosotros tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Nosotros tenemos que mostrar que realmente estamos siendo gobernados por Cristo. ¿Dónde están esos frutos? Sí, estamos mostrando esos frutos, las características del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia. Sí, estamos mostrando eso, mis hermanos. Sí, le estamos reflejando a los que viven con nosotros que tenemos el fruto del Espíritu Santo. Sí, lo estamos reflejando, mis hermanos. Porque si no lo estamos haciendo, quizás esa puede ser la causa de que ellos aún no hayan querido tomar la decisión de aceptar a Cristo. Y no quiere decir que aquellos que viven en hogares donde la familia no ha tomado esa decisión anden mal, no quiere decir eso, porque tenemos el ejemplo del siervo Job, un hombre recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. 4 grandes características. ¿Y dónde vivía el siervo Job? Con una familia totalmente inconversa, 10 hijos inconversos, una mujer todavía peor que los hijos. Entonces, mis hermanos, aquí nos muestra la misma palabra de Dios, que hay que morir, renunciar a todas esas cosas porque de nada nos sirven, porque su fin es muerte. Y hay un principio muy hermoso, está en Juan 12, del 24 al 25, vayamos allá. Juan 12, del 24 al 25. Es el principio de la muerte del grano de trigo. Y está en Juan 12, del 24 al 25. Un principio que nos ilustra la necesidad de morir. Dice la palabra del Señor, también palabra de nuestro Salvador Jesucristo. En el 24, de cierto os digo, ¿a quién nos dice? A nosotros, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, mis hermanos, mucho fruto. Ahí nos está hablando a nosotros, mis hermanos. Ahí está haciendo una comparación de la misma naturaleza. Ese grano de trigo, si no es lanzado a la tierra, no va a producir nada, se va a quedar solito. Pero si es sembrado en la tierra, va a producir mucho fruto. Y así nos está diciendo el Señor a nosotros, que nosotros tenemos que morir, mis hermanos, morir a ese viejo yo, para poder dar los frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y ahí me pregunto, ¿estamos dando los frutos que el Señor espera, mis hermanos? El pastor lleva todo el año invitándonos a la jornada evangelística. Y desafortunadamente hay aquí hermanos que no han venido a la primera jornada. Hoy es la penúltima del año. Sí estamos dando esos frutos, mis hermanos. Y mira que no les puso algo complicado, les dijo por lo menos una vez al año asistan a la jornada evangelística. Pero sí estamos dando los frutos que el Señor espera de nosotros, mis hermanos. Evalúense cada uno, mis hermanos, porque de todo eso daremos cuenta al Señor. Y como lo dijo el pastor, y no lo dijo él, lo dice la Biblia, delante de Dios todos nosotros seremos inexcusables, mis hermanos. Absolutamente todo. Entonces, mire lo que dice ese versículo en el 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dice en el 25, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará, mis hermanos. Ahí está el mandamiento. Que tenemos que renunciar al yo. Porque aquel que ama su vida para gastarla en los deleites de este mundo, la perderá. Estamos hablando de condenación eterna.
Pero sigue diciendo que el que aborrece su vida en este mundo, el que aborrece el mundo, lo que el mundo le da. Porque recordemos, mis hermanos, que lo que el mundo nos ofrece es perdición. Lo que el mundo nos ofrece trae muerte para nosotros. Por eso es que tenemos que aborrecer las cosas de este mundo. No aborrecer el mundo como tal, las cosas que hace este mundo, las cosas que practica este mundo, porque todas ellas van en contra de Dios, mis hermanos. Y un ejemplo común de eso es la Navidad, mis hermanos. Es algo que es muy difícil de arraigar, pero sigamos pidiéndole a Dios para que desarraiguemos eso. ¿Por qué ustedes creen que la Navidad es del mundo y no de Dios? ¿Cuántas personas no se abarrotan a celebrar la Navidad? Podríamos decir que toda la humanidad. ¿Ustedes creen que si fuera de Dios toda la humanidad corriera? ¿Ah? Hagamos ese análisis. Si fuera realmente de Dios toda la humanidad corriera. No, porque el mundo natural no quiere sujetarse a Dios, no quiere someterse al Señor, mis hermanos. O sea, partamos de ahí. Entonces, esas cosas donde masivamente el hombre acude, créanme, mis hermanos, que no viene de Dios. Él mismo nos enseña que angosto es el camino que lleva a la salvación y ancho el que lleva a la perdición, mis hermanos. Entonces, deduzcamos, sí, la disfrazan, es muy bonita, mueve los sentimientos, pero ¿por qué la gente espera nada más Navidad para expresar sentimiento, amor, cariño, cuando eso es algo que debe hacerlo durante todo el año? Porque hay algo oculto ahí. Satanás está detrás de todo eso, mis hermanos. Y él busca alejar al hombre de Dios, separar al hombre de Dios. Entonces, vemos aquí en este principio del grano de trigo la importancia de morir a ese yo. Ya vamos terminando. Para terminar, vamos a hablar del apóstol Pablo. Este gran siervo de Dios también entendió la importancia de morir al yo. Pero antes de mencionar 3 versículos donde el apóstol expresa la importancia de morir, conozcámoslos. Para ello vayamos primero a Filipenses 3 del 5 al 6. Conozcamos quién era el apóstol Pablo. Vamos a leerlo resumidamente en 2 versículos. Filipenses 3 del 5 al 6. Filipenses 3 del 5 al 6. Dice el apóstol Pablo describiéndose a sí mismo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. No era un hombre cualquiera, mis hermanos. Aún a pesar era un hombre que por ignorancia perseguía a la iglesia, era un hombre celoso de las cosas de Dios, porque no podemos ignorar que él amaba a Dios equivocadamente, porque ese no es el amor que Dios realmente busca en los hombres. Era un amor en sus propias fuerzas, era un amor en el cual no estaba el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hacía lo que hacía. Pero vayamos más allá. Primera de Timoteo 1 del 12 al 13. Ya el apóstol Pablo, convertido por el poder del Espíritu Santo, por el amor de Cristo y el amor de Dios, dice en el 12, primera de Timoteo 1:12: doy gracias a Dios al que me fortaleció. Eso es algo que no tenemos que cansarnos, mis hermanos. Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por todo, por todo, por todo. Por los problemas, por las dificultades, más todavía. Por las necesidades, por las enfermedades, más todavía, mis hermanos. Porque cuando nosotros somos agradecidos con Dios, créame que vamos a ser un instrumento de Dios en sus manos, mis hermanos. Él nos va a usar grandemente, mis hermanos. Y más van a ser los gozos que las dificultades, mis hermanos. Dice: doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice en el 13: habiendo yo sido blasfemo,
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y es que Dios también ha tenido misericordia de todos nosotros, no solamente del apóstol Pablo. El que diga que Dios no ha sido misericordioso con él es un embustero, porque la prueba viviente que Dios ha tenido misericordia es que está con vida. Dios renueva sus misericordias cada mañana. El solo hecho de levantarnos, de despertarnos, ya muestra su misericordia. Aún sin merecerlo, Dios te está dando otra oportunidad de que arregles tu vida. Te está dando una oportunidad de que te reconcilies con Él si estás reconciliado. Te está dando una oportunidad de que dejes todas aquellas prácticas de pecado. Entonces ya, haciendo un resumen de lo que era el apóstol Pablo, vayamos a 3 frases que él mismo pronunció, 3 versos que están en nuestra Biblia, donde él muestra la importancia de tener que morir al yo, de morir a ese viejo hombre. Y la primera está en Filipenses 3, del 7 al 8. Filipenses 3, del 7 al 8. Mire que cuando leíamos Filipenses 3, del 5 al 6, donde el apóstol Pablo enumeraba todo lo que él era, mira la conclusión que llega ya en el 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Tenía prestigio, tenía fama, tenía dinero. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Dice, ahora las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, mis hermanos. Renunció al dinero, a la fama, a un prestigio que no le servía absolutamente de nada. Y eso nos pide el Señor. Esas cosas hay que estimarlas como pérdida. ¿Por qué? Pues si realmente amamos a Cristo, si realmente amamos, lo obedecemos, porque Él nos enseña que si me amas, guarda mis mandamientos. Significa obedecer su palabra. Entonces dice en el 7, en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Se dio cuenta que todo lo que había ganado no servía absolutamente de nada, porque el amor de Cristo no reposaba en él. El Espíritu Santo de Cristo no vivía en él. Se dio cuenta que eso era basura. Lo dice en el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo, mis hermanos. Y ahí vemos lo maravilloso. Ahí vemos lo que Dios hace y transforma nuestra vida. Ahí el apóstol Pablo muestra que es mucho más grande, es mucho más valioso la excelencia del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la excelencia del conocimiento del amor a Cristo. Eso vale mucho más que cualquier cosa que este mundo nos pueda dar. Por eso es que tenemos que morir, por eso es que tenemos que renunciar. Otra palabra que pronunció el apóstol Pablo está en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Y en una de las alabanzas se tocó este pasaje, Gálatas 2:20. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, mis hermanos. Ahí está, ahí está. Ya no tenemos que vivir para nosotros, para satisfacernos a nosotros mismos, sino para satisfacer a Cristo, para hacer su obra, para hacer sus mandamientos, porque a eso hemos sido llamados, mis hermanos. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ya por último, otro versículo maravilloso que nos regala el apóstol Pablo, que nos regala nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través del apóstol Pablo, está en 2 de Corintios 12, del 1 al 6. 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, del 1 al 6. Dice el apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. A las visiones y revelaciones que Dios le dio. Ojo con este versículo. Dice el apóstol Pablo en el 2: conozco a un hombre en Cristo. No era un hombre cualquiera.
Era un hombre en Cristo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y él mismo deja la duda, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero él tuvo esta vivencia, él tuvo esta revelación. No sabe cómo fue, si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero se lo deja el Señor lo sabe. Sigue diciendo, fue arrebatado hasta el tercer cielo, gloria a Dios. La Biblia nos revela el tercer cielo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y en el 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Ahí vemos a un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. Miren esa experiencia tan grande y tan maravillosa que vivió, pero que como ha sido transformado por el Espíritu Santo, como ha muerto a su yo, eso no lo enaltecía. Antes mostró una gran humildad. Mira lo que dice en el 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque fue verdad, él lo vivió, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Transformarnos, limpiarnos. El Señor quiere llevarnos a esas moradas celestiales que Él mismo va a preparar. El Señor nos está preparando, mis hermanos, porque su venida está muy pronto, mis hermanos. Dios no se tarda. Jesucristo no se tarda, mis hermanos. Aceptemos esta invitación que hoy nos hace. No necesitamos una voz audible que nos diga qué tenemos que cambiar. Vayamos a la intimidad de Dios con un corazón contrito, un corazón arrepentido por esas cosas. Esas luchas con las cuales no hemos podido ganar es porque no se las hemos entregado a Dios. Entreguémoselas a Dios para que vea que Él hará, mis hermanos. Porque Él mismo nos enseña en su palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Inclinemos nuestro rostro, amado Padre Celestial. Señor, queremos alabarte, bendecirte, Señor. Exaltarte, darte gracias, Señor, porque eres grande, eres precioso, eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre eterno, por todo lo que haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, y lo creemos, Señor, que tú moras en este lugar, que tu Santo Espíritu mora en este lugar. Gracias, Señor, por cada hombre y por cada mujer que has levantado, Señor, temeroso de ti, apartado del mal, Señor, que predica tu palabra, que predica tu evangelio, Señor. Guárdalos y protégelos, amado Padre, de las acechanzas del enemigo, Señor. Fortalece a todos y cada uno de mis hermanos que están luchando con una práctica de pecado del cual no han podido salir. Dale, Señor, las fuerzas para hacerlo, Señor. Muéstrales el camino, Señor, para alcanzarlo y lograrlo, Señor. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación. Gracias por la santificación que vienes haciéndose en todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, en tus principios y en tu palabra, Señor. Te bendecimos, amado Padre, y solamente a ti te damos la gloria y la honra por este mensaje, por esta palabra, que ha sido de gran bendición para mí primeramente, y sé que para cada uno de mis hermanos. Te pedimos también que bendigas la jornada evangelística que tendremos en hora de la tarde, Señor. Llévanos, Señor, a donde tú quieras llevarnos, Señor, a ese lugar que necesita de ti, que necesita tu palabra. Guíanos, Señor. Danos la sabiduría y las palabras correctas para poder hablar en ese lugar, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo libertad, Padre Celestial. También te pido, Señor, para que lleves a mis hermanos en bendición y en seguridad. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Miren ese mensaje que me enviaron hace mucho rato. Dice, el glorioso evangelio de Jesucristo no te ofrece mejorar tu yo, mis hermanos, porque nuestro Dios no hace remiendos. Dice, sino matarlo, porque lo necesitamos. Tenemos que morir a ese viejo hombre. El formato, llámese como lo quieran poner, 1, 2, 3, ese formato, tiene que caducar, mis hermanos,
para que renazca un nuevo formato, el formato que Jesucristo ha iniciado en cada uno de ustedes, mis hermanos, en cada uno de nosotros. Solo tenemos que permitírselo que Él haga. Solo tenemos que permitírselo que Él trabaje en cada uno de nosotros, mis hermanos. Renunciemos. Y lo que no podamos renunciar, entreguémoselo al Señor. Y verá que Dios nos dará la fuerza y la forma de hacerlo.